Hoy pienso titularla Sensibilidad. ¿Vosotros sois personas sensibles o como yo, cardos borriqueros? Una persona sensible es muy fácil hacerle el bien, porque cualquier pequeño detalle, como estás, como has descansado, pues te queda bien este corte de pelo, esta ropa, cualquier pequeño detalle haces feliz a una persona sensible, pero también si le pones un poco, le pisas el callo, también la hundes a esa persona. Con un gesto duro, con una palabra un poco más fuerte. La sensibilidad te hace mucho más feliz o no, te hace más vulnerable, más frágil. Hay dos tipos de sensibilidad. Hay la sensibilidad humana y hay la sensibilidad espiritual. Vamos a hablar primero de la sensibilidad humana. La sensibilidad humana, pues hay gente que nace con ella, por los genes, por el carácter, por la personalidad. Recuerdo hace años, allá en el tribunal, nos llegó un caso de una chica, nos contaba ella que cuando era niña siempre estuvo muy unida a su abuelo, se entendían perfectamente y se querían muchísimo. Cuando esta cría fue creciendo y era adolescente o joven, esa comunión, comunicación, amor con su abuelo siguió siempre muy fuerte. Cuando ya fue pues ya una joven, conoció a un chico del que se enamoró perdidamente. Y al enamorarse, pues procuraba hacerle todo el bien, estar pendiente de él en toda circunstancia, ¿no? Y como aquello funcionó, pues se casaron y más o menos iba bien el matrimonio, pero el tema aquí que claro, pasan los años y el abuelito pues empieza a decaer, hay que ir con más frecuencia pues al médico. Era una familia corta y entonces tuvo que ser la nieta la que acompañaba a su abuelo pues al médico. Algunas veces pues tenía que ingresar en el hospital y era la nieta la que acompañaba y estaba con su abuelo en el hospital, de día y de noche. Es verdad que el marido nunca le preguntó a su mujer ¿qué tal está tu abuelo? ¿Quieres que yo le vaya hoy y le acompañe al médico? Si quieres te hago yo una noche. No, esto nunca lo tuvo, nunca, ¿no? Pero lo peor fue cuando un día murió el abuelo, estaba en el hospital y murió el abuelo. Y entonces la nieta vino para casa destrozada, llorando, y le dijo a su marido, se me ha muerto mi abuelo, ya lo arreglé todo con la funeraria. Mañana a las 5 es el funeral en la parroquia. Y contestó el marido, lo siento, mañana tengo partida de caza con los amigos, no puedo ir. Y no fue. Y a partir de ese día sucedieron dos cosas. Primero, la nieta se quedó sin abuelo. Segunda cosa, a esta chica se le cayó el velo de los ojos, porque se fue dando cuenta que durante todo el noviazgo siempre había sido ella la que había estado pendiente del novio, que había sido ella que siempre había estado pendiente del marido. Cuando el marido o el novio había hecho alguna cosa por ella, es porque a él le convenía. Pero no se había dado cuenta hasta ese momento. Y se le cayó el velo de los ojos. Y entonces fue cuando la convivencia matrimonial se fue deteriorando mucho más rápidamente, fue la separación, el divorcio, y luego pidió ella la nulidad de matrimonio. Hay sensibilidades que se dan por el carácter, por la personalidad, por los genes. Pero hay también sensibilidades que se aprenden, porque el ser una persona sensible también se aprenden. Voy a contaros una historia, veréis. Esto sucedió en Noruega. Había un hombre que trabajaba en una planta empacadora de carne. Un día por la tarde terminó su horario de trabajo y antes de marcharse fue a uno de los refrigeradores para inspeccionar algo. De improviso, estando dentro,
se cerró la puerta del refrigerador y con el golpe cayó el seguro. No podía salir. Cuando se dio cuenta fue rápidamente, no podía salir y empezó a gritar y a golpear la puerta, pero nadie le escuchaba, porque la inmensa mayoría de los trabajadores ya se habían marchado de sus compañeros. Gritó, voceó, golpeó, nada. Estuvo 5 horas, ya tenía hipotermia. Dice, no salgo de esta, voy a morirme. Pero a las 5 horas se abrió la puerta del refrigerador, era el guardia de seguridad, y lo sacó de allí. Le preguntaron luego al guardia de seguridad, oiga, ¿y usted por qué fue allí? Porque no es su tarea, no es su cometido. Fijaros lo que contestó el guardia de seguridad. Mire, llevo trabajando en esta empresa como guardia de seguridad 35 años. Cientos de trabajadores entran en la fábrica cada día, pero él es el único que me saluda por la mañana y se despide de mí en las tardes. Para el resto de los trabajadores, yo soy invisible. Hoy por la mañana me dijo hola, pero no escuché por la tarde hasta mañana. Yo espero ese hola, buenos días, y ese hasta mañana lo espero cada día. Sabiendo que no se había despedido de mí, pensé que debía estar en algún lugar de la fábrica, por lo que le busqué hasta que lo encontré. Este guardia de seguridad era un hombre de un carácter rudo, pero aquel, saludándole cada día, mañana y tarde, le había llegado al corazón, le había hecho sensible, lo necesitaba, porque era ya como un amigo. Y es que la sensibilidad, aparte de tenerla por los genes, también se puede aprender. Voy a contaros yo una sensibilidad que aprendí, que yo no tenía. Fijaros, cuando yo era niño, sucedía un milagro en mi casa. ¿Sabéis qué milagro? Que la ropa sucia entraba en la lavadora, se tendía y luego se planchaba y se metía en el armario. Para mí era un milagro, ¿cómo podía ser eso? Pues sucedía, Yo no sabía cómo era, pero sucedía. Es más, cuando había que cambiarse de ropa, aparecía milagrosamente en el respaldo de la silla de mi habitación. Era un milagro. También era un milagro que a las horas de la comida, milagrosamente, alguien iba a la tienda, cogía comida, la cocinaba y la ponía sobre el plato que aparecía delante de mí. Y milagrosamente el plato, cuando quedaba vacío, pero sucio alguien lo fregaba, oyes. Además, milagrosamente, también las ventanas de la casa y la casa, pues no sé, milagroso. ¿Sabéis cuándo me di cuenta de ese milagro? Cuando tuve 25 años. Me ordené cura y me mandaron de cura a Taramundi. Y ese milagro ya no estaba. Porque cuando volvía por la tarde-noche para casa, la ropa que había quedado sucia, allí estaba, oyes. La comida estaba sin comprar y sin hacer. Y la casa estaba un poco más sucia que cuando había salido. Y a partir de ese momento aprendí sensibilidad para valorar el trabajo escondido de mi madre y el trabajo escondido de tantas mujeres que yo no valoraba. Por eso, cuando algunas veces como cura me invitaban a casas y tenía un poco de confianza, yo sabía dónde estaban los platos y ponía los platos. O recogía los platos ya sucios y los ponía en el fregadero o incluso servía. La sensibilidad la tienes, pero puedes aprenderla, No, es que yo siempre fue así. No. Aprende, chaval, aprende. Pero esto es la sensibilidad humana. Vamos a hablar de la sensibilidad espiritual. Y lo digo en base al Evangelio que acabamos de escuchar. Estaba Isabel y de repente oye la voz de su prima María. Salta San Juan Bautista en su vientre. Se llena Isabel del Espíritu Santo y es capaz de percibir que en María, que todavía no se le nota, está el Hijo de Dios.
y que María, su prima, es la madre del Hijo de Dios. Sensibilidad espiritual para captar las cosas de Dios. Voy a contaros 2 episodios de niños que me pasaron a mí, veréis. Hace años yo no tenía parroquia, en aquella época, y entonces hubo un compañero sacerdote que me dijo: Andrés, ¿puedes venirme a celebrar una misa de domingo en tal parroquia? Es la misa de niños. Dijo yo: pues sí, sin problema. Fui para allá, estaba la iglesia abarrotada de niños, de catequistas, de padres, bueno. Y entonces llegó el momento de la homilía, iba sacando a los niños, les preguntaba cosas y tal, pues cosas, no me acuerdo de qué era. Y en esto veo un niño de 7 años que levanta la mano. Y yo pensé que quería algo decir de lo que estábamos hablando. Pasa para acá. Le puse el micro en la boca y suelta el guaje. Mi hermano no quiere venir a misa porque dice que se aburre. Quedamos todos fríos. Y entonces yo le pregunté: ¿y tú no te aburres? Fijaros lo que contestó el niño. Dice: yo no, porque yo atiendo. Yo atiendo. 2 niños, hijos del mismo padre y de la misma madre, que van al mismo lugar. Uno se aburre en la misa y otro le toca. ¿Por qué? ¿Por qué? La sensibilidad del Espíritu viene sobre cada uno de nosotros. Algunos podemos acogerlo y otros a lo mejor no lo acogemos. Pero esa sensibilidad del Espíritu está sobre nosotros. Y voy a contaros otro episodio que me pasó en aquel sitio. Aquello es el confesionario. Un día, era un sábado, estaba yo sentado ahí y me viene un chaval como de 13, 14 años y me cuenta: mi padre está en la cárcel por tráfico de drogas. Mi madre es prostituta. Yo no estoy bautizado, ni hice la primera comunión, ni vine nunca al catecismo, ni nada. Digo: ¿y a qué vienes? Y me dice él: es que yo siento necesidad de decir las cosas malas que hago. Sin saberlo estaba hablando del sacramento de la confesión. Se lo había comentado a su madre, y su madre le había dicho: nada, a los curas no hay nada que decir, eso son bobadas tuyas. Pero él sentía que hacía cosas malas, y sentía que tenía que decírselo a un cura. Y se lo dijo, y salió contento, alegre, con paz. Eso, sensibilidad. Por eso, cuando alguna vez a lo largo de tu vida, en la oración, en la misa, en una peregrinación o en cualquier momento, notes dentro de ti unas lágrimas, una alegría, un sentimiento de culpa, un deseo de perdón, algo que te revuelva o que te acerque a Dios, cuidado, cuidado. La Virgen María se te está acercando, o Dios mismo. No lo rechaces, acógelo dentro de ti. Que así sea.